Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy día es la cápsula número 5 de nuestra unidad uno de problemas de inferencia estadística, en particular problemas de detección bayesiana. Y lo que voy a hacer un día es un poco cerrar esta unidad, esto que estamos discutiendo, mirando un caso especial, que es un caso de estudio que es bien clásico en los problemas de comunicaciones digitales. ¿Ya? Vamos a ver un problema de inferencia que surge del problema de... Em, Así que eso es lo que vamos a estar discutiendo ahora. Entonces, para eso déjenme compartir mis notas de lo que vamos a ver hoy día. Entonces lo que vamos a ver hoy día es un caso estudio para poner en contexto todas las cosas que discutimos en las cápsulas anteriores. Recuerden que partimos describiendo el setting del problema y después de eso nos movimos a abordar el problema de inferencia óptimo, que es el criterio de mínimo riesgo, y finalmente llegamos a caracterizar la decisión óptima que está dada por la regla MAP, de máximo a posteriori. Y un poco lo que vamos ahora es tratar de poner en un contexto concreto todos esos resultados para ver qué tipo de resultados tenemos cuando atacamos un problema específico de inferencia estadística. Y el problema que surge... Hay un montón de otros ejemplos, pero el problema que vamos a ver aquí es el problema típico de un problema de comunicaciones digitales, ¿ya? Y vamos a tratar de modelar ese problema desde el punto de vista de las herramientas que introducimos en esta unidad. Entonces, consideramos el problema de comunicación digital de un símbolo binario. Entonces, queremos transmitir un símbolo, θ, de W, que va a ser la variable que queremos inferir, por medio de un canal, y el canal introduce incertidumbre, y lo que nosotros observamos a la salida del canal es básicamente nuestra evidencia, nuestra observación. Entonces aquí un poco entonces tengo una fuente de información, que es la variable que quiero transmitir, que voy a modelar como la variable θ, siguiendo la convención que ocupamos para esta unidad. θW es la variable que yo quiero inferir, toma dos valores, y tiene una distribución a priori. Dijimos que tenemos un conocimiento a priori, que en este caso tiene que ver con la probabilidad que θ toma el valor 0 o la probabilidad que θ toma el valor 1. Esto lo vamos a parametrizar como P sub 0 y P sub 1, donde P sub 1 es 1 menos P sub 0, porque estamos en un contexto binario, y si conozco la probabilidad de un símbolo, conozco la probabilidad del otro símbolo. Y P sub 0 vive entre 0 y 1. Naturalmente no siempre se aleja el caso trivial donde la probabilidad toma el valor 0 o 1, y estamos en un régimen donde P sub 0 es un valor que está estrictamente entre 0 y 1. ¿Ya? No contiene. Para que el problema sea no trivial, porque si tengo el caso trivial donde la probabilidad toma el valor 0 o el 1, ya es el conocimiento a priori me dice cuál es la inferencia que tengo que hacer. Ya, no hay un problema de inferencia en ese caso. Bueno, por otro lado, lo que vamos a hacer es ahora modelar esto es lo que se conocíamos en el punto 1 que discutimos cuando introducimos el problema, que tenía que ver con caracterizar la distribución a priori. O sea, con eso tenemos descrito acá. Cuando nos movemos al segundo punto, que era caracterizar la probabilidad de observación, aquí vamos a ocupar la idea de cómo yo mapeo los símbolos que transmito a señales. Entonces lo que vamos a hacer es, esto es lo que en comunicaciones digitales, esto lo van a ver con más cuidado, se conoce como el modulador, ¿ya? Y en este caso específico vamos a asumir que las observaciones viven en R2, viven en el plano, ¿ya? Y lo que hace y vamos a definir esta función S de θ, S sub θ, como lo que hace es mapear los símbolos que vamos a transmitir a señales en el espacio R2, ¿ya? A vectores, básicamente. En particular, si θ igual a 1, esto es una función determinística. Esto va a ser se puede interpretar como una función determinística de θ. Esto es un mapeo que no introduce incertidumbre, porque si θ vale 0, voy a mapear ese símbolo 0 al vector M1, que es que está acá. O sea, cuando transmito 0, este mapeo determinístico me va a mapear al vector M1, y cuando transmito 1 me va a mapear el vector M2, ¿ya? Y aquí estoy ilustrando gráficamente la idea de que son dos vectores en el plano, ¿ya? Este es el plano R2. Y la idea, naturalmente, el origen del plano, y la idea es que efectivamente estos vectores sean distintos para que el problema sea discriminable. Porque si los vectores son iguales, entonces no hay discriminación. Tiene que haber discriminación, ¿ya?
Esto es lo que típicamente se conoce como la etapa de diseño. Uno hace un diseño en comunicaciones diseñando esta función S de teta. Esto es parte de lo que típicamente uno en comunicaciones digitales tiene la capacidad de diseñar. Diseñar este objeto que se llama el modulador. ¿Ya? Ahora, perfecto, de nuestro problema es una función determinística que dado el valor de teta me da dos posibles escenarios, M1 y M2. ¿Ya? Listo. Y aquí viene el módulo generativo. Esto es parecido a lo que discutimos al comienzo de esta unidad, de hecho el mismo modelo. Vamos a decir que el vector XW, esto es un vector aleatorio, porque viene R2, así que voy a enfatizar ese aspecto. El vector XW es la señal, fíjense que está indexada por θW, ¿ya? Pero recuerden que S de teta es una función determinística de θW, ¿ya? Esta es la que está descrita acá. Entonces, la señal más un ruido, y esta parte del ruido es la que modela lo que en comunicaciones se conoce como el canal de comunicación. El canal introduce incertidumbre, que en este caso se modela vía este módulo generativo. ¿Ya? XW es S de teta W, pues aquí está la relación entre la observación y la variable que quiero inferir. Eso es importante porque si no está esa relación, en realidad el problema no tiene sentido. O sea, uno tiene que tener una relación concreta entre teta W y la observación. θW es la variable que quiero inferir, XW es mi evidencia, la observación. En este caso, recuerden que vi en R2. Y la contamino con un ruido, que esto es un ruido gaussiano de dos componentes, N1 y N2, que tiene media 0, 0, es el vector 0, y varianza sigma cuadrado y. O sea, un poco si uno ve las estadísticas de este ruido, uno podría pensar que está centrado en el origen, ¿ya? Y su distribución tiene una varianza de identidad, o sea, un poco estos puntos que estoy graficando serían como los puntos de X probabilidad de la distribución del vector NW. O sea, está centrado en el origen y esa es la forma de la gaussiana 2D, básicamente. ¿Ya? Entonces, lo que hago entonces es contaminar XW con un ruido gaussiano isotrópico. Esto se llama isotrópico porque un poco si uno ve los puntos de X probabilidad están uniformemente distribuidos en una circunferencia del mismo radio. No hay una dirección de privilegio. Para que hayan direcciones de privilegio uno tiene que tener una matriz de covarianza que sea distinta de la identidad. En este caso, es la identidad multiplicado por un escalar que es sigma cuadrado, donde sigma cuadrado está modelando la varianza del ruido. ¿Ya? Sigma cuadrado, el parámetro que modela la varianza del ruido, qué tan apretada está la distribución en torno al origen. Naturalmente, si sigma es muy pequeño, eso quiere decir que el ruido es de poca energía, está muy concentrado en el origen. Si sigma es más grande, el ruido tiene más varianza y la distribución está menos concentrada en el origen. ¿Ya? Pero en general, los puntos de X probabilidad son X paseados. Por eso que se conoce como, el ruido, se conoce como un ruido isotrópico, no tiene una dirección de privilegio. ¿Ya? Que es típicamente el modelo que la gente utiliza en comunicaciones digitales para modelar el ruido. ¿Ya? Se conoce también como el ruido blanco en este contexto. ¿Ya? El ruido blanco. Muy bien, entonces tenemos los dos. Entonces con esto tenemos el modelo generativo y ahora necesitamos, acuérdense que lo que tenemos que caracterizar es la probabilidad condicional de X dado θ. Es el segundo elemento que define nuestro problema. Entonces lo que hacemos, nos ponemos la hipótesis. Bajo H0, θW es 0. Esa es la hipótesis. Suponemos que el ruido es 0, o sea, disculpen, que la señal que transmitimos es 0, o sea, transmitimos el bit 0. En ese caso, lo que ocurre es que S de teta va a ser el vector M1, pero lo contaminamos por un ruido. Esta función es determinística bajo esa hipótesis. Toma el valor M1, el vector M1, sumado a un ruido gaussiano de media 0, lo que me da es que la estadística XW es un ruido gaussiano centrado en M1, y de varianza isotrópica. O sea, básicamente tengo este escenario, donde ahora el ruido, o sea, las estadísticas de XW están centradas en M1 y tienen varianza sigma cuadrado Y. O sea, los puntos de X probabilidad son equidistantes respecto al centro de la señal. Entonces, esa sería una presentación de los puntos de X probabilidad de la probabilidad condicional de X, dado que θ igual a 0. Formalmente este objeto acá sigue una distribución de media M1 y varianza sigma cuadrado de identidad. Bajo la hipótesis θW igual a 1, o sea, si transmito 1 en cambio, lo que el modulador hace es que manda la señal M2
y esa señal M2 es contaminada por un ruido blanco, lo que hace es que genera una estadística que está centrada en M2 ahora. La diferencia entonces es que en vez de estar centrada en M1, bajo la hipótesis que θW se transmitió en 1, está centrada en M2 y varianza, la misma varianza. O sea, gráficamente sería entonces, bajo la hipótesis de que transmitimos el bit 1, tenemos una distribución que de XW que está centrada en M2 y también tiene una distribución que es isotrópica respecto a este punto de referencia. ¿Ya? Así que, se dan cuenta, en este caso conocemos el modelo generativo y del modelo generativo somos capaces de describir las probabilidades condicionales. ¿Ya? Muchas veces no nos dan esta parte y solamente nos dan las probabilidades condicionales. Pero en este caso específico tenemos el modelo de cómo se generó la observación a partir de la variable θ y de una perturbación, que tiene que ser un modelo de ruido para que haya una relación probabilística entre X y θW. ¿Ya? Así que efectivamente estamos en el setting que teníamos, que estudiamos en esta unidad. O sea, tenemos la distribución a priori por un lado, y tenemos la probabilidad de observación por otro lado. Así que con todos estos elementos podemos plantear el problema de decisión óptima. En particular, nosotros en comunicaciones, uno está interesado en encontrar una regla o un detector, ¿ya? Que trate de inferir el bit que se transmitió a partir de la observación en el sentido de mínima probabilidad de error. En comunicaciones uno típicamente lo que minimiza es la probabilidad de error de decodificar la variable θW. Y al detector, al clasificador que toma XW y trata de inferir, predecir θW, se le conoce como el detector en comunicaciones. Es jerga, lenguaje, pero es importante que se den cuenta que dependiendo del contexto donde ustedes apliquen el conocimiento de la inferencia bayesiana, uno tiene distintos nombres para las mismas cosas, esencialmente. Muy bien, entonces tenemos eso, o sea, ya tenemos lo que sería la parte del modelamiento del problema, determinar los dos aspectos que necesitamos caracterizar para el problema de diferencia estadística, que es la distribución a priori y la probabilidad de observación. Entonces con eso estamos en el mejor escenario porque tenemos todos los elementos para caracterizar la regla bayesiana óptima. Sabemos que la regla óptima está dada por el criterio MAP, que básicamente da una observación específica del espacio X. O sea, si yo mido acá, un punto en el espacio X, cualquiera que sea ese punto, en el espacio R2, en R2, entonces lo que tengo que ahora hacer es tomar esta decisión, resolver este problema de optimización. O sea, tengo que encontrar de la K en θ, en este caso θ es binario, así que es súper simple. Tengo dos posibles hipótesis, K0 o K1. Tengo que encontrar el K tal que maximice la probabilidad posteriori, la probabilidad de observar K condicionado que observé X. Esto es mi evidencia y esta es la inferencia. ¿Ya? Ahora esto lo discutimos al final de la cápsula anterior. Uno puede transformar este problema, transformar la probabilidad posteriori en la conjunta, digo, por la marginal. Nos damos cuenta que la marginal no juega ningún rol, así que equivale a optimizar esto, que es la conjunta, que es la función, esta es la probabilidad de observación, que le llaman el likelihood. Eso también lo discutimos al final de la cápsula anterior. Este es el término de verosimilitud, de observar X condicionado a que θ tomó el valor K. Esto es lo que es la parte 2, lo que llamamos nosotros la probabilidad de observación. Y aquí está la distribución a priori jugando un rol. Entonces se dan cuenta, en la decisión óptima, los dos elementos que definen el problema son partes. Por un lado está la probabilidad de observación, o el likelihood, y por otro lado está el conocimiento a priori que yo tengo sobre la hipótesis que esto pesa la decisión. Ya, eso es súper importante. Tanto los dos elementos jugando un rol en la inferencia óptima. ¿Ya? O sea que son dos fuentes de información importantes en la toma de decisión: el conocimiento a priori y la observación modulada por medio de la probabilidad de observación, que es el término de likelihood. Entonces lo que hacemos es reemplazo el término de la probabilidad de observación. En el caso de este problema nosotros conocemos que eso sigue una normal de media, y aquí depende del valor, ¿cierto? Como K toma valor 0 y 1, y los vectores eran M1 y M2, en realidad esto es una media dependiendo del valor de K. Este es el valor donde estoy evaluando la función de densidad de probabilidad, que lo puse como un primer argumento en la notación. El segundo argumento es el vector de media, y el tercer argumento es la matriz de covarianza, que es sigma cuadrado a la función de identidad, y por la probabilidad a priori de la hipótesis K-décima. ¿Ya? Esto es notación. Ahora, uno típicamente en estos problemas,
En muchos problemas de inferencia, como estamos hablando de probabilidades en general y de funciones de densidad probabilidad en este caso, muchas veces estos valores pueden ser muy pequeños o muy grandes. Entonces, una buena manera de normalizar esos valores es una cuestión más bien práctica que analítica o teórica. Uno, en vez de optimizar directamente este término, optimiza el logaritmo de eso. Y aquí estamos explotando el hecho que la función logaritmo es una función monótona, ¿ya? Así que en realidad optimizar esto equivale a optimizar esto, y esto típicamente es mucho más tratable desde el punto de vista numérico que atacar este problema acá. Y en este caso específico, del caso de que la probabilidad de observación gaussiana, de hecho, se comporta mucho mejor porque la gaussiana es una exponencial, entonces si yo le aplico un logaritmo me aparece un término cuadrático a optimizar, que eso es súper conveniente. Entonces vamos a jugar con eso, en este caso, en este problema específico. Muy bien, entonces con eso, aquí ya tenemos la descripción del problema. Fíjense que en realidad esto lo conocemos, porque conocemos el vector de media, la matriz de covarianza, conozco la distribución a priori y conozco el punto donde estoy tomando la observación. Así que en realidad es cosa de evaluar esta función. Estas funciones son computables, así que ustedes las pueden calcular, evaluarlas numéricamente, aplicarle el logaritmo y evaluar los dos escenarios, R igual a 0 y R igual a 1, y se quedan con el más verosímil y resuelven el problema. Así que el problema, desde el punto de vista de la decisión óptima, ya es implementable. Ustedes podrían hacer un algoritmo que implemente este algoritmo y implemente el detector óptimo, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora es analizar un poquito más específicamente la naturaleza de la decisión, ¿ya? Y si hay una manera más simple de poder implementar el detector óptimo que evaluar estas expresiones que son un poco complicadas. O sea, no son complicadas, pero son analíticas. La pregunta es ver si hay una manera más simple de darnos cuenta de la forma que tiene este clasificador o el detector óptimo. Entonces, para eso lo que vamos a definir es el conjunto R01 a la menos 1 del símbolo 0. Estos son los puntos en R2 donde decidimos 0, ¿ya? Consistente con el criterio MAP, ¿ya? Esta es la regla óptima. O sea, quiero saber qué punto en el plano R2 son los puntos donde yo decido la hipótesis 0. O sea, que θW es 0. Ahora, para que ocurra eso, si es que X pertenece a este conjunto, necesariamente el término de likelihood asociado a K igual a 0 tiene que ser mayor que el término de likelihood asociado a K igual a 1, porque es solución de este Armax, ¿ya? De este problema que menciono. Así que eso lo escribo así. La verosimilitud bajo M1, bajo θ igual a 0, dividido por la verosimilitud bajo θ igual a 1 tiene que ser mayor que 1. Y esto, si ustedes multiplican, aquí fíjense que no trabajé sobre el logaritmo, sino que trabajé directamente sobre el cociente de esta expresión de arriba. Dividí esto bajo θ igual a 0 por el valor θ igual a 1, eso tiene que ser mayor que 1 para que decida 0. ¿Ya? Y eso es lo que puse aquí. Ahora lo que hice fue llevar el P sub 0 para acá y el P sub 1 para acá, y me queda esta desigualdad, ¿ya? O sea que el cociente de las verosimilitudes tiene que ser mayor que el cociente de las distribuciones a priori, pero intercambiadas, porque aquí está P1 y P0, y acá tengo la verosimilitud bajo θ igual a 0 y la verosimilitud bajo θ igual a 1. ¿Ya? Entonces tengo esta identidad. Entonces esto es una condición necesaria y suficiente, porque así se define el conjunto donde yo decido 0. Son los puntos donde decidir la probabilidad posterior de 0 es más verosímil que la probabilidad posterior de 1. Así que eso es equivalente a esto. Esto es una equivalencia, eso es muy importante. Ahora, numéricamente me conviene trabajarlo a nivel logarítmico por la forma que tiene la función de densidad de probabilidad de la gaussiana, que es una exponencial. Si le aplica el logaritmo y hacen las factorizaciones, se dan cuenta que aparecen dos términos en el lado de acá. Menos un medio x menos m1 transpuesto por x menos m1 por 1 partido por sigma cuadrado. Aquí lo que hago es reemplazar la covarianza a la menos 1, y por el hecho que es la función de identidad. Así que en realidad, si ustedes reemplazan eso, les queda el escalar 1 partido por sigma cuadrado y esta forma cuadrática que está acá, que es este vector transpuesto multiplicado por este vector de acá. Ojo que este vector transpuesto es un vector fila y este vector es un vector columna, así que esto es un producto interno y un valor escalar, ¿ya? Es un valor real, ¿ya? Este objeto que está acá. Estamos siempre pensando en que los vectores son columnas, así que esto es un vector columna y esto es un vector fila. Así que fila por columna me da un escalar, ¿ya? Y esto es formalmente el producto interno, de hecho, entre estos dos cosas. Entonces, esto con signo negativo porque la exponencial es menos algo. Entonces, recuerden eso, es menos 1 partido por, etcétera, etcétera. Y el otro término que surge es más el término del denominador, que es más la misma expresión.
porque fíjense que lo único que cambia es el vector, en este caso, M2. La matriz de covarianza no cambia, así que tengo la misma expresión. Tiene que ser mayor que el logaritmo del cociente de las probabilidades. ¿Ya? Así que esta expresión que está acá es equivalente a la expresión que está en la segunda línea. Lo único que hice fue aplicar el logaritmo. ¿Ya? Ahora, si ustedes trabajan algebraicamente estas cosas, aquí tengo la norma al cuadrado de x menos 1 partido por sigma cuadrado, y saco el sigma cuadrado para afuera como factor común, y cambio los signos, me queda un medio sigma cuadrado x menos m2, el vector m2, al cuadrado menos x menos m1 al cuadrado, el vector tiene que ser mayor que el logaritmo. Esto es álgebra, ¿no? Toda esta parte es algebraica. ¿Ya? Manipulaciones algebraicas de vectores. Recuerden que un vector transpuesto por su mismo vector es la norma al cuadrado del vector. ¿Ya? Aquí estamos ocupando propiedades que conocen del curso de álgebra. Entonces, si reorganizamos este tema, pasamos este término para el otro lado, me queda 2 sigma cuadrado logaritmo el cociente de las probabilidades, me queda este término x menos m2 partido por x menos m1, desarrollo esta cuestión, esto es un término cuadrático, este vector multiplicado por esto, si ustedes desarrollan la multiplicación de estas cosas término a término, te queda x transpuesto por x, x transpuesto por menos m1 transpuesto por x, menos m1 transpuesto por menos m2. O sea, se hacen todas las multiplicaciones. Esto es la fórmula del cuadrado que conocen. Entonces, en realidad queda menos x cuadrado, menos el módulo al cuadrado del vector, menos 2 veces el producto interno de x m2, más m2 al cuadrado. Ya, lo mismo para acá, menos, lo mismo en asimetría, x al cuadrado, menos 2x menos 1, etcétera, etcétera, mayor que logaritmo 2 sigma, logaritmo del cociente de las probabilidades, lo mismo que teníamos anteriormente. ¿Ya? Entonces, fíjense que estoy haciendo pura álgebra nomás, ¿ya? Puro tratamiento algebraico. Estas son todas expresiones equivalentes. Después aquí hay glutino términos, se me factoriza este término con acá, me queda la diferencia de los módulos al cuadrado, que son este término y este término de aquí, con m2 menos m1 al cuadrado. Acuérdense que el producto interno es lineal en ambos argumentos, así que en particular saco el factor 2 común, me queda m1 menos m2, porque este término está con signo positivo y este con signo negativo. ¿Ya? Así que al final llego a esta expresión, que 2 veces el producto interno entre x y la diferencia de los vectores, más la diferencia de las normas de los vectores, tiene que ser mayor que 2 veces el logaritmo del cociente de las probabilidades. Y bajo esta condición es que yo decido, recuérdense que estamos bajo tratar de caracterizar la región donde yo decido 0. ¿Ya? Todo esto es equivalente a eso. ¿Ya? Porque partimos de aquí y llegamos acá. Muy bien. Entonces, finalmente, si reorganizamos las cosas, llegamos a esta relación que dice que finalmente la decisión de decidir 0 tiene que ver con calcular el producto interno entre la observación que yo tengo, la diferencia de los vectores, o sea, un poco calcular el vector que es la diferencia, calcular el producto interno entre mi observación y el vector de la diferencia, y ese valor que es un escalar, ojo, esto es un valor escalar, lo comparan con otro escalar, que es la diferencia de las normas de los vectores, dividido por 2, más sigma veces el logaritmo del cociente de las probabilidades. Y esto es lo que la gente en jerga de comunicación le llaman el umbral o el threshold. ¿Ya? Entonces, fíjense que la decisión es bien simple. Yo pesco el vector de observación, determino este vector que es de la diferencia de los vectores que yo utilicé para la modulación, calculo el producto interno, y ese producto interno lo comparo con un umbral. Si este producto interno es mayor que un umbral, decido 0, si es menor o igual que el umbral, decido 1, porque en realidad, recuerden que si, básicamente esto es un clasificador binario, una decisión binaria, o sea, el conjunto donde yo decido 0 es el complemento del conjunto donde yo decido 1. Porque acuérdense que un clasificador induce una partición del espacio. En este caso, binario es una partición binaria, son 2 celdas. La celda donde yo decido 0 y la celda donde yo decido 1. Así que este es el caso más simple que uno puede imaginar. Entonces, al final del día tengo esto. Entonces, al final del día tenemos la caracterización de las dos regiones. Esta es la región donde yo decido 0, ¿ya? La preimagen de la regla óptima bajo 0, ¿ya? Que está dado por esta relación, que ya la describimos arriba. Tengo un producto interno y tengo un umbral. ¿Ya? Y el complemento de eso, que es la región donde yo decido 1, donde la desigualdad cambia para el otro lado. Esa es la única diferencia. Porque es la misma regla, pero la decisión cambia para el otro lado.
Así que en la práctica el detector en comunicaciones digitales es bien simple. De hecho, dado un vector en el espacio de observación, o sea, mido un vector como evidencia, ¿ya? Eso es lo que tiene que hacer un detector, ¿ya? Recibe un vector a la salida del canal de comunicaciones que introduce un ruido, recuerden, y lo que hace es comparar el vector en el sentido producto interno, proyecta ese vector sobre la diferencia de los vectores M1 y M2, que es un conocimiento que a priori nosotros sabemos, porque conocemos el setting del problema, conocemos los vectores M1 y M2, calculo la diferencia de esos vectores y calculo la proyección de X. Entonces hay una etapa de proyección, donde yo reduzco el vector R2 a un real, a un escalar, y después escalar lo comparo con un umbral. Si es mayor que 0, decido 0. Si es menor o igual que 0, decido 1. Entonces aquí lo que estaríamos caracterizando al final del día es nuestro predictor de la variable θ de W al final de este proceso. A esto, entonces, fíjense que el detector en el caso de este problema, que es el problema de transmisión bajo modelo de ruido aditivo gaussiano, tiene dos etapas. Tiene una etapa de proyección, que es una parte lineal, ¿ya? Es lineal con respecto a las observaciones, y después tiene una etapa no lineal, que es una etapa como de comparación. Y comparo con un umbral y ahí viene la digitalización de la información. Esto es continuo, y aquí viene la binarización del problema, finalmente. Lo que tiene sentido porque al final del día nosotros queríamos inferir una variable discreta, que es lo que tenemos al final del proceso, ¿ya? Todo este proceso se conoce en comunicaciones como match filter, ¿ya? El filtro match, porque el match filter viene del principio que de alguna manera ustedes calculan una proyección de X sobre un vector, y eso es como hacer un match entre X y una señal, que es la diferencia de los vectores en este caso, y dependiendo de qué tanto se parecen, si es mayor o igual que un umbral, yo decido hipótesis binarias, ¿ya? Esa es la forma que tiene. Ahora, el caso tradicional que uno tiene en comunicación es que la magnitud de los vectores M1 y M2 son iguales, ¿ya? O sea, la magnitud de los vectores M1 y M2 tiene que ver con la potencia de transmisión en comunicaciones, ¿ya? Y típicamente uno transmite el símbolo M1 con la misma potencia que transmite el símbolo M2, así que típicamente, y de hecho lo mostré en la gráfica de manera implícita, fíjense que puse M1 y M2 como equidistantes respecto al origen, y es porque típicamente en la práctica esta parte que es la modulación tiene que ver con un diseño que uno hace para ponerle energía a la señal, y mientras más grande es el vector M1 en norma, más potencia necesitáis para la transmisión, y típicamente uno asigna la misma potencia a transmitir los distintos símbolos. Así que la norma de M1 es igual a la norma de M2. O sea, viven en la misma esfera de un radio dado por la norma. Y típicamente la norma de ese vector tiene que ver con cuánta potencia ustedes están utilizando para la transmisión en comunicaciones digitales. Así que esa interpretación es interesante. Entonces, típicamente tenemos esto, la potencia o la norma, en este caso los vectores es la misma, y por tanto en ese caso, fíjense que se simplifica la expresión, porque aquí tengo la diferencia de las normas, así que ese término se va a cero, bajo esa hipótesis, ¿ya? Desaparece y solamente me queda sigma logaritmo el cociente de las probabilidades como el umbral. Pero también es súper común que en comunicaciones digitales los símbolos sean equiprobables, que no tenga un sesgo respecto a transmitir 0 o transmitir 1. El detector a priori está en el peor escenario posible. No hay una tendencia clara si es que se transmitió con más frecuencia 0 o se transmitió con más frecuencia 1. Y esa es típicamente la hipótesis que la gente utiliza en el diseño de los detectores, que los símbolos son equiprobables. El transmitir 0 es igualmente probable que transmitir 1, y de hecho uno puede demostrar empíricamente que son muchas aplicaciones de comunicaciones se da. Así que la hipótesis de que la probabilidad P1 igual a P0 es súper común. Y en ese caso, fíjense que el umbral se simplifica más, porque por un lado la norma es 0, ese término desaparece, y el cociente de las probabilidades es 1, entonces me queda el logaritmo de 1 0, así que el umbral es 0 en ese escenario. Ahora, en ese escenario, fíjense lo interesante, ahí podemos ver gráficamente lo que ocurre. Acá estoy en el escenario asumiendo que, por ejemplo, puse los M1 y M2 a la mayor distancia posible, y están, por ejemplo, a 45 grados acá y 45 grados acá, en inclinación perfecta, o sea, están alineados a 180 grados. Si ustedes calculan el vector M1 menos M2, que es lo que me dice que tiene que hacer el match filter, fíjense, es básicamente considerar menos M2, pero menos M2 coincide con M1,
Entonces, básicamente, duplicar M1 para acá. O sea, el vector M1 menos M2 básicamente va en la línea de M1, pero tiene el doble de la distancia. ¿Ya? Y si ahora ustedes calculan el Producto Interno de esto y lo igualan a 0, que es el umbral crítico, lo que ocurre básicamente es que el punto, la zona de decisión de cambio es la línea perpendicular al vector M1 menos M2, donde los valores que están de aquí para allá corresponden a los valores que tienen proyección en M1 y M2 positiva. O sea, todos los puntos de allá son los que tienen proyección positiva, o sea, donde yo decido 0. Y todos los puntos para acá son los puntos que tienen proyección negativa, ¿ya? Y donde yo decido 1. O sea que finalmente, en realidad, uno calcula el vector M1, M2, ve el vector perpendicular a él, y esa zona, ese vector perpendicular es el que define las zonas de decisión. ¿Ya? A sub R0 corresponde a esta zona, este semiplano, ¿ya? Y a sub 0,1 el complemento. Así que hay una interpretación gráfica súper clara en este problemita de dos símbolos de cómo se particiona el espacio. La partición está dada por una línea que pasa por el origen en este caso y que divide de manera lineal el espacio en dos subconjuntos. ¿Ya? Este subconjunto de acá. Esto es lo que se conoce como el espacio dividido por un hiperplano, que en este caso el hiperplano en realidad es una línea, porque estamos en un problema de R2, pero si tuviéramos más dimensiones sería un hiperplano separador, lineal. Entonces, esto es lo que la gente le llama clasificador lineal, porque la forma en la cual se divide el espacio de decisión está dado por un hiperplano que es un objeto lineal. Así que eso es interesante, que en el caso gaussiano, y en este caso específico, tenemos un criterio de decisión que es súper simple, está dado por un producto interno, y aparte la forma en que se cuantiza el espacio está dado por esta idea de un hiperplano separador. Muy bien. Entonces, tenemos una descripción. Se dan cuenta que cuando trabajamos las ecuaciones con un poquito más de detalle, llegamos a resultados muchísimo más específicos que solamente mirar el criterio general. Este criterio está bien. Este es el criterio, conocemos todos los elementos que determinan y podríamos haber implementado esto. Pero si ustedes trabajan las ecuaciones y transforman el problema en equivalencia, van a llegar a un criterio que es mucho más simple de implementar, porque implica calcular un producto interno y después comparar ese producto interno con un umbral. ¿Ya? Y eso es súper simple, mucho más simple que evaluar las probabilidades. Muy bien, trabajemos ahora un poquito evaluando el desempeño de este clasificador óptimo. ¿Ya? Esto nos va a servir para trabajar también las expresiones que discutimos cuando analizamos la probabilidad de error de un clasificador. Y lo vamos a analizar en este contexto específico donde las estadísticas son gaussianas, las probabilidades de observación son gaussianas, las probabilidades condicionales de x dado θ son gaussianas. Así que es súper conveniente hacer este análisis en este caso y ver si logramos expresiones analíticas más concretas. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un análisis de la probabilidad de error de la regla óptima, de la regla MAP. Entonces queremos básicamente evaluar la probabilidad de error. Esta es la notación que introdujimos en la clase anterior. R01 es la probabilidad de error de una regla y aquí estoy evaluando la regla óptima, la de mínima probabilidad de error. Formalmente esta es la probabilidad de que θ toma el valor 0 por la probabilidad de decidir 1 cuando θ igual a 0. O sea, básicamente la probabilidad de que X pertenezca al conjunto A sub 1 de R01. Esta es la definición que utilizamos en la clase anterior para definir la preimagen de 0,1 bajo 0, bajo 1 en este caso. Y el otro término es el término recíproco, es la probabilidad de que θ tome el valor 1 por la probabilidad de que yo decida 0 cuando en realidad θ fue igual a 1. Esto lo discutimos con bastante detalle en la cápsula anterior, así que los invito a revisitar eso si se le olvidó esta expresión, ¿ya? Que tiene que ver con la representación discreta de la probabilidad de error, porque también es una representación que es continua, que también la discutimos en la clase anterior. Pero finalmente hay dos eventos. El evento de decidir 1 dado que θ igual a 0, y esta probabilidad, que determina como 1 el aspecto, y lo otro, la probabilidad de decidir 1 cuando θ igual a 1. Disculpen, 0 cuando θ igual a 1. ¿Ya? Entonces son los dos términos de probabilidad de error asociados a un problema de clasificación binaria en este caso. Esto lo discutimos de manera más general cuando teníamos M clase en la cápsula anterior, pero en el caso binario reduce a dos términos. ¿Ya? Entonces, analicemos este término, el primer término de error, el error de decidir 1 cuando el símbolo transmitido fue 0.
¿ya? Esto se le llama como el error sub cero, o el error asociado a transmitir el símbolo cero. Es una notación que vamos a introducir. Entonces tiene que ver con esta probabilidad. Entonces aquí vamos a trabajar con el conocimiento que tenemos sobre este conjuntito acá. Entonces esto es la probabilidad de que X pertenezca a sub 1 de R, ¿ya? Dado t igual a 0. Esto es lo mismo que la probabilidad de que X pertenezca. Esta es la definición del conjunto A sub 1 de R01, que es la preimagen de la regla óptima del 1. Básicamente. Eso, de hecho, así introdujimos la definición de este conjunto en la cápsula anterior. Son equivalentes estos dos conceptos. Dado t igual a 0. Así que perfecto. Pero aquí vamos a ocupar de manera específica el hecho que nosotros sabemos esta relación. Nosotros sabemos que, por el análisis que hicimos en las páginas anteriores, sabemos que este conjunto en realidad es calcular el producto interno entre X y la diferencia de estos vectores, y si es menor o igual que este umbral. Así que eso es lo que vamos a reemplazar aquí de manera explícita. Bueno, eso es lo mismo que la probabilidad, entonces, de que X, producto interno con M1, M2, sea menor que el umbral dado t igual a 0. Ahora esto lo voy a escribir como función de la probabilidad del vector aleatorio XW proyectado sobre M1, M2 menor o igual que el umbral dado t igual a 0. Eso un poco estoy escribiendo formalmente a qué me refiero con el evento de error. Pero aquí viene la parte importante, porque yo conozco el módulo generativo. Yo conozco el módulo generativo que relaciona θ con XW. Está dado por esta ecuación de acá. Y bajo t igual a 0, yo sé que XW es el vector M1 más un ruido gaussiano de media cero de varianza sigma cuadrado multi-identidad. Así que lo que voy a hacer es que, dado que estoy condicionando este escenario, yo sé que bajo este escenario esta es la forma que tiene de manera explícita la observación. Y la puedo reemplazar en este término aquí de manera directa. Donde de manera directa ocurre que la única parte aleatoria de XW es bajo t igual a 0, es el ruido gaussiano, que es blanco. Entonces, si hago eso y reemplazo esto acá, me queda M1 más NW producto interno por la diferencia. Lo que hice fue directamente reemplazar bajo esta hipótesis, el hecho que yo conozco bajo esa hipótesis que esta es la forma que tiene el ruido, porque conozco el módulo generativo. Aquí estoy ocupando la información que tengo del problema, ¿ya? Para efectos de hacer el cálculo de esta probabilidad. Entonces me da esto, y menor o igual que un umbral. ¿Ya? Fíjense que aquí, al condicionar TTW igual a 0, de alguna manera todo queda reducido a mirar las estadísticas del ruido ahora, porque es lo único que queda aleatorio, lo otro es determinístico. Esto es determinístico, la diferencia de los vectores es determinístico, el umbral es determinístico. Entonces lo único aleatorio de esta probabilidad es NW, que yo sé que sigue una distribución normal. Entonces, si reemplazo los valores específicos, en realidad esto es lo mismo que, bueno, aquí distribuyo. Tengo dos términos, un determinístico y un aleatorio. El producto interno es bilineal, así que puedo calcular el producto interno respecto a la diferencia y el producto externo respecto a NW. ¿Ya? Que es lo que hago aquí, separo la cuestión en dos términos. El primer término, que es el producto interno de NW con respecto a la diferencia de los vectores, que lo escribo así. Y el segundo término, el M1 con respecto a la diferencia de los vectores. Y eso es menor o igual que el umbral. Aquí hay un pequeño error, así que lo borré, no se confundan con eso. Entonces, lo que hago entonces es desarrollar este término acá, lo dejo en este lado de la desigualdad y para el otro lado paso los otros términos. Ahora reemplazo el valor del umbral, que lo conocía, no puse el umbral porque era una expresión bien compleja, así que ahora lo reemplazo. Es la diferencia de M1 menos M2 al cuadrado más sigma el logaritmo del cociente de las probabilidades, y aquí lo que hago es reemplazar el M1 transpuesto por el M1 menos M2, y lo paso para el otro lado de la ecuación. Entonces me queda M1 por M1 es la norma al cuadrado de M1, entonces para el otro lado de la ecuación me queda menos M1 al cuadrado, y el segundo término es negativo, y es el M1 transpuesto por M2. Recuerden que todos estos vectores son vectores columna, ¿no? Así que este es un producto interno, un escalar. Y pasa con signo positivo por el otro lado, así que me queda este cuento acá. Entonces al final, aquí si hacen el álgebra se van a dar cuenta que el factor, claro, me queda un factor menos M1 al cuadrado más menos M2 al cuadrado más dos veces el producto interno, ¿ya? Es como el cuadrado, es menos el cuadrado de la diferencia de los vectores, más sigma cuadrado del logaritmo del cociente de las probabilidades. Como me queda este cuadrado menos el cuadrado de la diferencia, multiplico por menos 1 para que me quede el cuadrado de la diferencia, es más conveniente. Entonces,
uno de estos términos lo multiplico por menos 1, lo que me hace un cambio de la desigualdad, entonces me queda esto es lo mismo que la probabilidad, y aquí el menos 1 lo que hace es cambiar el orden de los vectores, me queda M2 menos M1 transpuesto por NW, mayor o igual, cambió la desigualdad porque multipliqué por menos 1, y aquí me quedó el término positivo, que era lo que quería, un medio M1, el vector de M1 menos M2 al cuadrado, aquí estoy midiendo la diferencia, qué tan disímiles son los vectores que estoy utilizando en la modulación, bajo las dos hipótesis posibles, M1 y M2, esto es un 2, ¿no? Si no se nota. Más el logaritmo del cociente de las probabilidades. Bueno, pero en realidad estamos asumiendo el caso que las probabilidades son uniformes para efectos de este análisis, y voy a cancelar ese término. Muy bien, entonces me queda 0 acá. Y finalmente me queda esta expresión de acá, me queda, finalmente la probabilidad de error, que era, lo que estábamos mirando era la probabilidad de error asociado a transmitir el símbolo 0, que era esta es la definición que estábamos mirando acá, el término de aquí, de hecho, ¿ya? Este primer término acá. Entonces finalmente llegamos a esta expresión, para eso. Es la probabilidad de M1 M2 menos M1 transpuesto NW mayor o igual que una constante, esto es un valor escalar. Ahora aquí viene la parte importante que quiero que observen, ¿eh? NW es un vector gaussiano de dos componentes, que está multiplicado ahora por un vector, que tiene dos componentes también. Ahora, esto es gaussiano, y si ustedes generan y tiene componente gaussiana N1 y N2, y aquí estamos generando una combinación lineal de objetos gaussianos, que me va a dar un escalar real. Se sabe por la teoría de probabilidades que combinaciones lineales de distribuciones gaussianas son gaussianas, así que en realidad esto acá es un vector gaussiano, ¿ya? Es real ahora, porque estos valores reales, ¿ya? Entonces este objeto de acá, si ustedes le llaman ZW si quieren, es una variable normal gaussiana de media por determinar y varianza por determinar, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Tratamos de caracterizar este objeto que está acá, ¿ya? Que lo vamos a llamar, no sé si le puse un nombre más adelante. No le puse un nombre, pero podemos llamarle Z, este objeto. Y esto es un umbral. Entonces, para eso hay dos cosas que determinan una distribución gaussiana, su media y su varianza. Entonces, partamos con la media. Bueno, aquí es lo que estoy poniendo acá. Este objeto es una variable aleatoria normal que está caracterizado por su media, mu tilde que llamé, y varianza sigma cuadrado tilde. Entonces, lo único que necesitamos determinar entonces son los dos parámetros que caracterizan a la distribución normal, que son las estadísticas de primer orden y de segundo orden, ¿ya? En particular, la media está dada por la esperanza. La esperanza es un operador lineal, así que este término que es constante sale para afuera como transpuesto y calculo la esperanza del vector ruido, el ruido blanco, pero este era el vector 0, 0, así que 0, 0 por esta cuestión es 0, así que este objeto acá tiene media 0, primera cosa que observo. Respecto a la varianza para el caso de una variable aleatoria que tiene media 0 es el valor al cuadrado de la variable, ¿ya? Que es la expresión que tengo acá, ¿ya? Acuérdense que la varianza es la esperanza de x cuadrado menos su esperanza al cuadrado, así que como la esperanza es 0, entonces me queda solamente que la varianza es la esperanza del término cuadrático, o el momento segundo orden de la variable, que este término acá. Entonces lo puedo escribir de esta forma como M2 menos M1 transpuesto NW, esto es un escalar por N transpuesto M2 menos M1. Ahora, esto es una convención, pero da lo mismo. Fíjense que porque el producto interno es conmutativo, así que puedo escribirlo como quiera. Pero esta forma me conviene. Esta es una parte determinística, esta es una parte determinística, la esperanza pasa para adentro porque es un operador lineal, entonces me queda la esperanza de NW transpuesto por estos términos de acá. Esto es esencialmente la matriz de covarianza eso es la forma de definir la matriz de covarianza del ruido. ¿Ya? A todo esto es un vector, así que vamos a poner líneas. ¿Ya? Que sabemos que es sigma cuadrado la identidad de 2 por 2. Así que me queda eso, el sigma cuadrado sale para afuera, la función de identidad es la función de identidad, así que no afecta a los vectores, me queda este término acá, y este vector transpuesto por este vector transpuesto es básicamente la norma del vector al cuadrado. Así que finalmente esta es la expresión de la varianza, ¿ya? De este objeto. Así que ZW, si llamamos ZW a este objeto de acá, que dijimos que íbamos a llamarlo ZW, en realidad tiene media 0 y varianza sigma cuadrado, sigma tilde cuadrado, dado por sigma cuadrado, que era la varianza del ruido original, multiplicado por la diferencia de los vectores al cuadrado.
Así que eso es lo que escribo acá. Finalmente la probabilidad de error bajo símbolo 0 es la probabilidad de una variable z normal de media 0 y varianza sigma cuadrado m2 menos m1 al cuadrado mayor o igual que un medio este cuento acá. Ahora, uno quiere típicamente llegar a una expresión que depende de una normal 0,1. Entonces lo que uno podría hacer ahora es dividir este objeto por la desviación estándar, que es la raíz de la varianza. Si ustedes hacen eso, dividen por la raíz de la varianza y llamamos esto z tilde w. Esto es una variable normal de media 0 y varianza 1. ¿Ya? O sea, es la normal normalizada. Y finalmente tengo que entonces que la probabilidad de error es la probabilidad de una normal, que una variable z tilde de media 0 y varianza 1 sea mayor que un umbral que está dado por un medio, la diferencia de los vectores al cuadrado dividido por sigma. Y finalmente esa es la expresión cerrada que uno... Ahora, ¿por qué uno lleva esto a una normal 0,1? Porque esto es lo que se conoce como la función Q de una normal, que es la cola de la distribución. Esto típicamente se conoce como el Q de un medio de M1, M2, M2. Y estos son valores que están tabulados, que se conocen. ¿Ya? También están en software, ustedes pueden evaluar la función Q para distintos valores. Así que este es un valor que ustedes pueden calcular y está tabulado, se conoce. Así que llegamos a una expresión cerrada finalmente, función de la función Q de una normal 0,1. Ahora, lo interesante es que todo este análisis que hicimos para la probabilidad de error del símbolo 0 es equivalente para la probabilidad de error del símbolo 1 porque el problema es simétrico, si se dan cuenta. ¿Ya? Hay una simetría intrínseca, así que en realidad no voy a hacer el caso de la probabilidad de error del símbolo 1, es equivalente. Llego a la misma expresión, ¿ya? Que es la probabilidad de una variable de una normal 0,1 mayor que un umbral, donde el umbral está dado por un medio, la diferencia de las normas de los símbolos que estoy transmitiendo dividido por sigma. Y esta es la manera gráfica de representarse. Aquí tengo una función de densidad asociada a una varianza 1 y sentada en el origen. Lo que estoy un poco capturando con la probabilidad de error es la cola de la distribución. Ya desde un punto en adelante, y este punto específicamente es un medio, la diferencia de los vectores, dividido por sigma. ¿Ya? Ahora viene una parte interesante. Fíjense que de alguna manera, mientras más grande el valorcito del umbral, la probabilidad de error es más chica. Y aquí viene la parte interesante que uno puede hacer con el diseño del problema, porque sigma tiene que ver con el ruido. Es algo que en general el canal de comunicación es que introduce el ruido. Esto es algo que en general uno no maneja, no puede modificar el ruido, el canal de comunicación. Pero lo que uno sí puede modificar es el diseño de las señales, porque eso es parte típicamente del diseño del sistema de comunicación. Ustedes diseñan los símbolos M1 y M2. Y aquí te das cuenta que en principio ustedes pueden aumentar la potencia de la señal, aumentando la distancia que hay entre los símbolos M1 y M2, que se va a reflejar en un aumento de este valor de acá y por ende un aumento del umbral que hace que la probabilidad de error sea cada vez más chiquitita. ¿Ya? Por otro lado, si ustedes tienen un sistema que tiene M1 y M2 fijo y el canal de comunicación empeora, en el sentido de que el sigma del ruido aumenta, se dan cuenta que el umbral se hace más chico y la probabilidad de error se hace más grande. Y por otro lado, si el canal es bueno, el sigma es chico, el umbral es más grande y la probabilidad de error es más chica. Así que todo eso está capturado, fíjense en esta expresión. Es súper ilustrativo el hecho que hayamos llegado a una expresión cerrada donde tengo una expresión que puedo evaluar analíticamente a través de la función Q de una normal 0,1 y que está capturando la cola de la distribución normal 0,1, pero donde el umbral es función de parámetros de mi problema, que son básicamente la forma en que diseñamos M1 y M2 y cómo el ruido afectó la estadística de las observaciones vía sigma, que es el parámetro que caracteriza el ruido. Así que es súper potente la expresión que llegamos acá, la expresión final que caracteriza la probabilidad de error. Finalmente uno puede encontrar una cota que la gente ocupa harto como diseño de criterio de diseño, ¿ya? Tratar de obtener una cota superior para este objeto. Ya sabemos que esto se caracteriza como función de la función Q, pero hay veces que uno quiere llegar a una cota más cerrada. Y para eso vamos a ocupar un resultado que conocen del curso de probabilidades que se conoce como la desigualdad de Markov, que si usted tiene una variable aleatoria positiva, la probabilidad que esa variable sea mayor que epsilon es menor o igual que su esperanza dividido por epsilon. ¿Ya? De esta desigualdad uno recupera la desigualdad de Chebyshev también, que es bien conocida en el curso. Se utiliza harto en particular para demostrar la ley fuerte de los grandes números. O sea, la ley débil de los grandes números.
Bueno, entonces si aplicamos este resultado, vamos a obtener una cosa que es bien útil. Por ejemplo, si esta es nuestra probabilidad de error, ¿cierto? Es la probabilidad que una normal 0,1 sea mayor que este umbral. Si la leo al cuadrado, construye una variable positiva, que es lo que necesito para aplicar la cota de Markov. Entonces me queda el término cuadrático acá, y esto es menor o igual que la esperanza de z al cuadrado, ¿ya? Pero fíjense que z era una normal 0,1, varianza 1, y la esperanza al cuadrado de una normal 0,1 es su varianza, que vale 1, así que esto vale 1. Y este término al cuadrado en el denominador, que finalmente se traduce en esta expresión de acá. Entonces hay una cota para este objeto que se escribe de manera explícita como función del cociente entre sigma y la diferencia de la energía del problema, que estamos en este caso caracterizada por la diferencia de la norma de los vectores M1 y M2. Esto es lo que se conoce como la relación señal-ruido, de hecho, porque es la energía del ruido que está modelada por sigma dividido por la energía de la señal. ¿Ya? Entonces, de alguna forma llegamos a una cota de la probabilidad de error que es función de una relación señal-ruido. Es súper interesante. Ya, finalmente quiero mostrar gráficamente posibles escenarios que uno podría tener en este setting. Por ejemplo, uno podría considerar que este es un escenario de alta potencia, donde la distancia entre M1 y M2 es muy grande y el sigma está muy apretado en torno a los valores. Aquí estoy graficando las distribuciones condicionales de bajo θW0 y bajo θW1. Se dan cuenta que las distribuciones son súper separadas, altamente discriminable el problema, y en este caso estaría en un régimen donde esta probabilidad debería ser chica, porque la razón entre M1 y M2 y sigma debería ser un valor súper grande, y esta razón debería ser súper chiquitita, ¿ya? Que es la razón señal-ruido. Así que esto es un escenario como favorable desde el punto de vista de un problema. Yo logro alta discriminabilidad, las distribuciones se sobrelapan poco. Por otro lado, podría estar un escenario negativo desde el punto de vista de las comunicaciones, en el cual la distancia entre los símbolos es muy pequeña relativa al sigma, y aquí tengo alta superposición de las estadísticas, o sea, en principio tengo alta probabilidad de error. Y ese caso se refleja en la expresión, porque en ese caso el sigma sería a lo mejor más grande o comparable a la diferencia entre M1 y M2, y la probabilidad de error debería ser grande, en ese caso, podría ser bastante grande. Y bueno, aquí podría uno tener un escenario intermedio donde tengo un escenario donde a lo mejor las probabilidades no están tan sobrelavadas, y la energía de la señal no es tan chica. Y aquí uno se da cuenta el trade-off que uno podría tener cuando diseña un problema. Si tú a priori sabes cuál es la estadística del ruido, cómo se dispersa la señal en torno a las medias, uno podría tratar de diseñar el problema de comunicación, en este caso definir M1 y M2 de tal manera que la superposición de estas dos estadísticas no sea tan grande. Y con eso tener un buen diseño desde el punto de vista de una probabilidad de error pequeña, aceptable para el problema de comunicación digital. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy día, y en particular terminamos la unidad 1 de este curso en detección bayesiana. Espero que haya sido ilustrativo este ejemplo para poner en contexto las herramientas que estuvimos discutiendo en esta unidad. Así que nos vemos la próxima, que estén bien.